estamos buscando ya al diputado Pedro Domínguez, al coordinador de los diputados del PRI en Chihuahua, para que nos hable en términos generales y particulares, ¿por qué no?, de lo que se trata la reforma política, que tenemos que decir que esta reforma fue votada por todos los diputados y senadores priistas y todos los diputados y senadores panistas, entre otros más, los del Verde Ecologista y demás. Pero bueno, tenemos ya la llamada del diputado. Diputado, buenas tardes, ¿cómo estás? Buenas tardes, Pedro, con el gusto de siempre de poder saludarte y saludar a todas las personas que nos escuchan en este momento en sus casas, trabajos o en sus vehículos. Diputado, se aprobó hoy en la madrugada ya la reforma política electoral. Así es, terminamos con este proceso importante que de alguna forma se convierte en una reforma más que impulsa el desarrollo del país, ahora en el aspecto político, y rebasa el aspecto de la democracia electoral y sustenta y hace más sólido el concepto de democracia en el ejercicio de gobierno. Se introducen figuras importantes desde mi punto de vista, como es la paridad en las candidaturas entre mujeres y hombres. Eso propuesta de muchos lados, pero principalmente el presidente Enrique Peña Nieto. Se eleva el umbral para adquirir el registro y conservarlo de los partidos políticos del 2 al 3% de la votación total, y ya no de la votación válida emitida. Esto nos garantiza pues que sí haya minorías políticas representadas, O sea, partidos políticos, perdón, diputado, pero que tengan un verdadero sustento. nada más preguntarle, de la votación total significa que incluyen también los nulos. Exactamente, incluye los nulos y los emitidos por candidatos no registrados. Esto pues eleva aún más el umbral para poder conservar el registro de los partidos políticos. O sea que se les va a complicar más. Un poquito más, yo creo que se sigue conservando la posibilidad de que las minorías se encuentren representadas a través de los partidos políticos, en los órganos parlamentarios, pero también tiene la ventaja en el sentido que ahora sí habrá una representación verdadera, real, de los partidos políticos, con todo lo que ello conlleva, ¿no? El otorgamiento de prerrogativas, de representación en las cámaras. Creo que esto es un avance importante para la democracia en el país. ¿Está también las candidaturas independientes, diputado? Sí, esta es una cuestión que ya se venía trabajando, tanto a nivel federal como a nivel local. A mí me tocó posicionar el tema de la reforma del artículo 116 para permitir las candidaturas independientes en las elecciones locales. Esto es importante. Creo que al final de cuentas, con todo el análisis de la reforma, lo que se logra es quitarle poder a los partidos políticos, hacer menos fuerte este concepto llamado comúnmente como partidocracia, empoderar al ciudadano, y creo que todo esto abona pues para el desarrollo de la democracia en México. Y algo importantísimo como es la posibilidad de formar gobiernos de coalición. Nosotros vimos cómo durante muchísimos años estas grandes reformas estructurales que hemos logrado impulsar en tan solo un año se intentaron, hubo fracasos de parte de los gobiernos de Vicente Fox, de Felipe Calderón, porque no tuvieron la capacidad de hacer política y de crear un instrumento como es el Pacto por México. En este caso, la posibilidad de crear gobiernos de coalición es, poniéndolo en términos de un ejemplo claro, lo que es el Pacto por México, ¿no? Cuando no haya una mayoría clara en los órganos parlamentarios, la posibilidad de formar o firmar un convenio de un gobierno de coalición, donde se forme una agenda legislativa común, y donde la ratificación de los miembros del Poder Ejecutivo pase a través de la Cámara de Diputados en este caso. Es decir, es un presidencialismo con matices de parlamentarismo, y esto creo que es avance para la democracia. En el caso de los candidaturas independientes va a haber reglas, ¿no? Porque si no, claro, pues, cualquiera va a querer entrar porque también le entran al recurso público, ¿no? Desde luego, y tiene su justificación el hecho que estas candidaturas independientes también tengan un financiamiento público,
porque recordemos pues que uno de los flagelos a nivel mundial es precisamente el dinero ilícito, y si nosotros dejáramos las candidaturas independientes sin estar siendo sustentadas financieramente con recursos públicos, caeríamos en el grave riesgo de que fuentes ilícitas financiaran candidaturas y puedan llegar a cargos de gobierno, pero también debemos de estar muy pendientes para que esos recursos se ejerzan con toda transparencia. Diputado, esta cuestión que ha dado mucho de qué hablar, lo del Instituto Nacional Electoral, ¿cómo va a quedar? ¿Desaparece desaparece el IE, no desaparece? ¿Cómo va a quedar? Mira, se crea este Instituto Nacional de Elecciones con atribuciones sólidas para regular las elecciones a nivel federal. Se cumple con algo que yo siempre señalé, que era el respetar la autonomía política de las entidades federativas. Y la autonomía política no solamente es que en los estados, en los municipios, elijamos libre y democráticamente a nuestros gobernantes, sino también la autonomía política es que organicemos nuestras propias elecciones. Así que al final de cuentas aprobamos que van a subsistir estos órganos locales que organizan las elecciones, y en casos excepcionales podrá intervenir, coadyuvar el Instituto Nacional de Elecciones, pero sin menoscabo a la autonomía de las entidades federativas, y siempre con el ánimo de organizar elecciones transparentes, donde el voto sea contado y sea válido para poder elegir libremente a nuestros gobernantes. ¿Desaparecen los consejeros electorales? ¿No? ¿Quién los va a nombrar? ¿La gente del Estado o a nivel federal? A nivel federal, esa es una cuestión importante también. Se hace una propuesta a nivel federal donde también intervienen los poderes del Estado en un híbrido, una combinación que no es mala de ninguna forma. Lo que a nosotros nos interesaba es que no se cometiera esta, desde mi punto de vista, aberración jurídica y política que para mí implicaba un retroceso de 20 años, de que fuera un órgano central el que organizara las elecciones, tal y como sucedía hace más de 20 años, y que en ocasiones hasta el sistema se les caía. Así es, no sacar el sistema y en la torre. Diputado, déjeme preguntarle, tengo una duda. En el caso de las credenciales de elector, ahora ya ve que hubo muchas campañas en torno a que cambiemos la credencial, y la credencial pues dice Instituto Federal Electoral. ¿Va a haber algún artículo transitorio en torno a esto? ¿Cómo está? Así es una pregunta muy buena. La intención de esto es cuidar los recursos, que no haya una erogación millonaria que no tenemos capacidad ni se justifica de ningún tipo. Las credenciales seguirán siendo válidas, aunque digan Instituto Federal Electoral, hasta que vayan perdiendo su vigencia, y así se hará una renovación natural, ¿no?, de las mismas, pero ello no implica que vaya a haber un cambio masivo con todo el gasto que esto conlleva. Perfecto, diputado. La segunda vuelta no se planteó, se bajó, porque tengo entendido que algunos diputados querían hablar de la segunda vuelta. Era un planteamiento particularmente del Partido Acción Nacional. Nosotros consideramos que no es un modelo oportuno. Sin embargo, lo que sí es efectivo, lo que es oportuno, es establecer estos gobiernos de coalición, ¿no? La segunda vuelta se establece, es una figura que se utiliza en algunos estados, me refiero a organizaciones políticas, para cuando hay no una mayoría absoluta. En este caso creo que se sustituye perfectamente y con mayor eficiencia desde mi punto de vista a través de los gobiernos de coalición, puesto que una segunda vuelta no garantiza que haya viabilidad legislativa en los proyectos, en los programas que existen, y los gobiernos de coalición sí lo garantizan de forma absoluta. Así que esa es la causa por la cual no se aprobó la segunda vuelta. Pues agradezco muchísimo al diputado Pedro Domínguez, coordinador de los diputados del PRI, que haya aceptado la llamada. ¿Algo más que desea agregar, diputado? ¿Algún comentario adicional a esta reforma tan importante para el país? Mira, decirte que vamos avanzando, ¿no? En el aspecto de la democracia electoral creo que está consolidada en el país. Las elecciones
los mexicanos mayoritariamente creemos en sus resultados, los aceptamos, los votos se cuentan, y esto es una reforma que va más allá del aspecto meramente electoral, ¿no? Es una reforma política en todo el sentido de la palabra, donde se crea también, esto, con eso termino, si me lo permites, Pedro, una Fiscalía General de la República que sustituye en el año 2018 a la actual PGR, y bueno, no podemos dejar de pensar que en este caso, de nueva cuenta, Chihuahua se convierte en un referente de avanzada a nivel nacional, que nosotros desde el año 2012 tenemos una Fiscalía General, y a nivel federal se establecerá a partir del año 2018, y en Chihuahua tenemos, corrijo, desde el año 2010, cuando inicia César Duarte su gobierno. Pues agradezco muchísimo al diputado Pedro Domínguez, el coordinador de los diputados del PRI, por haber aceptado la llamada, y bueno, pues que nos hablara de esta reforma política electoral que entrará en vigor a partir del 1 de enero del 2014, ¿es correcto? Es correcto, y bueno, tenemos nosotros hasta el mes de abril para emitir las leyes secundarias que hagan posible la aplicación de todos estos preceptos constitucionales. Recordemos que tenemos proceso electoral hasta el año 2015, así que estamos en buen tiempo. Y por último, comentarles que la próxima semana hacemos votos por poder aprobar ya en forma definitiva la reforma energética, que completa este círculo o este conjunto de grandes reformas estructurales que en un tiempo impensable, hace 2 años, se han logrado, y que sin duda la reforma energética se convierte como la más importante de todas, puesto que a partir de la misma vamos a poder lograr el crecimiento económico de México, que se sienta no solamente en el aspecto macroeconómico, que es importante, pero creo que más importante es que esta reforma va a traer más empleos, mejores salarios, tarifas más bajas de electricidad, de gasolina, evitar estos gasolinazos mensuales. En fin, va a ser una palanca de desarrollo importantísimo a mediano y a largo plazo para México. Bueno, a ver si nos... ahorita lamentablemente el tiempo se me está terminando, diputado, pero sí me gustaría hablar de la reforma energética, particularmente de las refinerías, porque somos un país altamente productor de petróleo y no tenemos refinerías, y la gasolina nos sale cara, ¿no? Y tenemos que importar la gasolina, y por eso los gasolinazos. Esto es uno de los aspectos que plantea pues esta reforma energética, la necesidad urgente de construir por lo menos 6 refinerías para poder dar abasto al mercado interno del país en gasolina. Pero bueno, como bien dices tú, sigue la próxima semana, una vez aprobada, podemos platicar a fondo de cómo quedará esta reforma energética. Yo lo busco, diputado, para agendar esta entrevista. Un abrazo a todos, un saludo, y seguimos trabajando. Mañana vamos a la colonia Lealtad 1 a recorrer casa por casa, porque como lo hemos dicho desde un principio, regresamos para cumplir. Gracias, diputado.